mira, dale bata, bata. Con esa actitud no hace que evolucione. Todos los días soltando peste, hablando pajas, matando ilusiones. Oye, mira, mira, dale bata, bata. Que esto se va. De punta a punta en el que el man es necesidad. Por eso vienen fuentes de amor. Es tiempo de buscar, señores, otra solución. No ven que en nuestras manos tenemos el perdón. Basta de locura, loco, basta de dolor. Y dale, profesor Lazo. Para el hermano que vive con la duda y para el bien o mal intencionado, hoy yo quisiera hablarte de mi tierra y de mi apasionado espíritu cubano. Y quisiera, buen amigo, que supieras de ese orgulloso sentimiento sano que me corre día a día por las venas, que me llega de los pies hasta las manos. Y quisiera recordarte que la patria no es el feudo de gobiernos o tiranos, es la cuna forjadora de tu infancia, es abuelo con sus besos y regaños, es amor, es oxígeno que nutre, cubano sentimiento que me puebla, canto de paz, poema que se sufre, es Cuba a todas horas por las venas. La paz antes de pedirla, primero loco será. Si quieres vivir tranquilito con toda la humanidad, tú trata bien a la gente que te sonira para atrás. Dejemos la impertinencia ya. Necesitamos fuentes de amor. Saludos y bienvenidos a este primer programa. Tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Desde Andalucía, España, estaremos tratando varios temas en una semana que es crucial en nuestra lucha contra el bloqueo. Para comenzar, he elegido la Ley de la Libertad y la Solidaridad con Cuba, o lo que es lo mismo, la Ley Hart-Burton, porque creo que es súper interesante e importante conocerla para tener fundamentos a la hora de abogar por el levantamiento de todas las sanciones contra nuestro país. Esta ley fue aprobada en 1996 por los Estados Unidos como parte de la política de bloqueo contra Cuba. La misma consta de 4 títulos o 4 capítulos. El primero se titula Fortalecimiento de las sanciones internacionales contra el gobierno de Castro. En este plano, el presidente daría instrucciones a su representante permanente de la ONU para que promoviera dentro del Consejo de Seguridad un embargo internacional obligatorio contra el gobierno cubano, en virtud del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, donde se le permite a este Consejo determinar que si la paz en un país está en peligro, pueden decidir intervenir militarmente o no para restaurar dicha paz. También se habla de suspender los servicios de telecomunicaciones en la isla y no dejar que se invierta de forma indirecta o directa. Se prohíbe también a sus ciudadanos o residentes extender créditos, préstamos o cualquier asistencia financiera a cualquier persona que se involucre con propiedades nacionalizadas al triunfo de la revolución. Y queda establecido que el gobierno de los Estados Unidos debe votar siempre contra la admisión de Cuba en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hasta que no resurja la democracia en Cuba. ¿Qué democracia, no? Mucha libertad también. Pasemos entonces al segundo título. El segundo capítulo se denomina Ayuda a una Cuba libre e independiente. Aquí se va a establecer la política para un gobierno de transición en la isla y se habla del levantamiento del embargo económico solo después que se establezca un gobierno a su imagen y semejanza, o bueno, a su complacencia. Y solo se le permitiría que los cubanos viajen sin restricciones a visitar a sus familiares en los Estados Unidos después que se instaurara este gobierno democrático. El tercer título se nombra Protección de los derechos de la propiedad de los nacionales estadounidenses. Su activación le da potestad a los ciudadanos cubanos americanos que fueron objeto de nacionalizaciones de sus bienes por las leyes cubanas a partir del triunfo de la revolución por un valor superior a los $50,000
de presentar reclamaciones ante la Corte de los Estados Unidos contra aquellas personas, y lo digo literalmente, que trafiquen con sus antiguas propiedades, sin tener en cuenta ni razones ni fundamentos básicos en materias de nacionalizaciones. Y aquí me van a permitir detenerme. Miren para acá. En 1998, a tan solo 2 años de haberse aprobado esta ley, el respaldo internacional contra esta política iba siendo abrumador, por lo que el presidente Clinton tomó la decisión de suspender, es decir, de congelar el capítulo 3. Se determinó entonces que cada 6 meses iban a revisar el mencionado capítulo y determinarían si eliminaban la suspensión o se mantenía congelado. Durante 23 años posteriores, cada uno de los presidentes americanos, luego de revisar este capítulo, tomaron la decisión de mantenerlo suspendido, hasta que llegó el mandato del presidente Trump, que ya veremos qué fue lo que pasó. Ya por último tenemos el título 4 o capítulo 4, que se titula Exclusión de determinados extranjeros. Este título rechaza en territorio estadounidense a los ciudadanos extranjeros que estén involucrados en el tráfico, abro y cierro comillas, de propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Y aquí vamos a incluir a sus familiares y accionistas. Como pueden ver, con solo lo que les he presentado, porque el texto es muy largo, hemos podido ver la falsedad de sus predicaciones. La soberanía de un país hay que respetarla. La libertad de una nación no puede ser pisoteada. Y ustedes saben que eso lo están tratando de hacer desde el gobierno que se autoproclama paradigma de todo y ejemplo de nada. Pero continuemos. Hagamos un poco de historia. Vamos a conocer entonces la génesis de esta ley. Desde el triunfo de la revolución, todas las medidas tomadas por el gobierno cubano siempre serían perjudiciales para los intereses norteamericanos, y esto preparó el terreno para la confrontación. A esto sumémosle los acuerdos comerciales firmados entre La Habana y Moscú, que permitían el comercio con los países miembros del campo socialista, principalmente con la Unión Soviética, y que por supuesto comenzaron a beneficiar a Cuba. Como es lógico, las respuestas de Estados Unidos nos hicieron esperar. Washington suspendió las relaciones diplomáticas el 3 de enero de 1961 e intentó el derrocamiento de la revolución con el desembarco mercenario por Playa Girón en abril de ese mismo año. En 1962, el presidente Kennedy decretó un bloqueo unilateral de todo el comercio con Cuba. De rebote, el Departamento del Tesoro anuncia que prohibía a los norteamericanos cualquier relación comercial y financiera con Cuba. Miren qué libertades, qué libertades. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que ya sabemos a quién responde, rompe relaciones y vínculos con Cuba. En octubre de 1992, el presidente Bush, padre, aprueba también un proyecto que presenta el diputado Roberto Richelli en plena campaña electoral. ¿Para qué? Para ganarse al electorado de la Florida. ¿Cuál era el objetivo fundamental? Pues aislar completamente a Cuba y colapsar su economía en medio de la caída del campo socialista. En 1994, con Clinton ya a la cabeza, con el senador Jesse Helms convertido en presidente de las Relaciones Exteriores de la Cámara Alta norteamericana y del señor Bolton como presidente del Comité de Asuntos Hemisféricos en la Cámara de Representantes, se comienzan a revisar todas las legislaciones que había hasta ese momento con respecto a Cuba. El sector de la extrema derecha criticaba continuamente al gobierno porque había que intensificar el bloqueo contra la isla. Les voy a poner unos ejemplos. Díaz Balart tenía 4 proyectos de resolución para endurecer el bloqueo
y una resolución para internacionalizarlo. Bot Menéndez tenía también todo un programa para lo que ellos llaman la transición en Cuba, o sea, cómo organizar la restauración del capitalismo en el país. ¿Qué sucede? Deciden unirse para promulgar una sola ley e inmediatamente anuncian que la ley Torricelli sería endurecida y se transformaría en la que hoy conocemos como la Ley de la Libertad y la Solidaridad con Cuba, es decir, la Ley Hart-Burton. Como pueden ver, hasta aquí he intentado explicar de forma resumida cómo nace y cómo se estructura esta ley. Y con esto también he querido darle fundamentos para continuar abogando por el fin de este bloqueo, el más largo, el más agónico para todo un pueblo. Estados Unidos y ahora algunos lamebotas de Occidente se llenan la boca hablando de derechos humanos, de libertades, de democracias. ¿Y por qué no miran dentro de sí y dejan de darnos tantos sermones? ¿Por qué no lo hacen? Estados Unidos siempre ha tratado de arrastrar a su carro de moralidad y valores a sus aliados y a todos aquellos que quieran subirse para acorralar a un país o a países que le plantan cara. Ustedes saben, tanto como yo, que ese carro no existe, que es una fantasía, que es una utopía, porque ellos no cumplen ni con libertades ni con democracias. ¿Por qué no cesan esas provocaciones? ¿Por qué no cesan con esos intentos de alterar la soberanía de todo un pueblo? ¿Por qué no usan esas medidas? ¿Por qué no alteran esas medidas y usan esas energías para construir puentes entre los pueblos? ¿Por qué no lo hacen? Amigos, hasta aquí llegamos hoy. Mañana venimos con más. Hasta pronto.